Estamos con Daniel Medina para Panorama Digital, delegado regional de la CNRT. Le damos los muy buenos días. Gracias por estar aquí en esta nota. Y bueno, charlar un poco cuál es la estadística, cómo está trabajando la CNRT. Sabemos que es una temporada estival donde hay mucho movimiento de transporte, mucho movimiento de tanto camiones, colectivos, transportes particulares, privados que hacen el uso de la ruta. ¿Cómo viene ese control? Y sabemos que hubo varios procedimientos. Bueno, primero, gracias por el espacio, Luis, y por el interés. En segundo lugar, dar un poco de claridad sobre cuál es nuestra tarea, ¿no? Porque muchas veces se nos consulta. La CNRT lo que hace es fiscalizar lo que es el transporte privado, el transporte comercial, tanto de cargas como de pasajeros o servicios turísticos, que se traslada entre distintas jurisdicciones provinciales, o sea, el transporte federal. Eso vigila la CNRT. Cuando el transporte viaja entre municipios sin salir de una misma provincia, nosotros en ese caso no tenemos jurisdicción, la tiene el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y cuando un transporte circula dentro de un mismo municipio, la jurisdicción obviamente es municipal, ¿no? En lo que estamos haciendo nosotros, bueno, como vos bien decías, estamos en el medio de una temporada de verano donde hay una mayor salida de los usuarios a ruta, y no solamente tenemos más gente viajando en ruta, sino que empezamos ya a tener sobre febrero las primeras señales de lo que va a ser la cosecha, ¿no? Vamos a empezar a tener mayor movimiento internacional en lo que es la cosecha de cebolla en el sur de nuestra región, que eso impacta sobre la ruta 3 y la ruta 33, que es la que une Bahía Blanca con Rosario. También empezamos a tener, dentro de poco vamos a empezar a tener el primer movimiento de cereal también, propiamente dicho, que venga de otras regiones o que salga de nuestra región a otras partes del país. Generalmente lo que tenemos es movimiento de otras partes hacia nuestra zona. Posiblemente sea menor el movimiento de cosecha que tengamos este año, porque lo que influyó mucho el año pasado era la bajada histórica que hubo en el río Paraná, que eso provocaba que muchos camiones que venían del norte de La Pampa, de Santa Fe, del sur de Córdoba, en lugar de salir por el puerto de Rosario o por los puertos del litoral, vinieran a la zona de Bahía Blanca o a la zona de Quequén, producto de que había una bajada muy grande del río y no se podía operar normalmente en los puertos. Bueno, en ese contexto, bueno, ya llevamos más de 1.500 vehículos fiscalizados este mes. Estamos alrededor de los 20 secuestros y casi alrededor de 50 infracciones labradas. En cuanto a transporte de pasajeros, que es lo que quizás se ha hecho más mediático, sí hemos, a través de la excelente labor de nuestros fiscalizadores, detenido unidades que estaban en pésimas condiciones, ¿no? Unidades que pretendían salir de la terminal de Bahía Blanca con destino a Retiro, pasando antes por Punta Alta, con tacógrafos, que son los dispositivos de control desconectados o sin funcionamiento, que es el medidor de velocidad, de los topes de velocidad. También nos encontramos un vehículo con las cubiertas completamente lisas. En el día de ayer retuvimos una unidad que, además de muchos defectos técnicos y estar sin martillos rompecristales, nos encontramos que esa unidad también estaba saliendo de la terminal de Bahía Blanca, o sea, la primera salida ya sin agua en sus baños. O sea, imagínate después de horas en ruta lo que iba a ser la higiene de esa unidad, un desastre. Entonces, bueno, verdaderamente la tarea de control lo que busca es disuadir para que no se repitan este tipo de casos, y también ya estamos haciendo, como hacemos siempre, pero sabemos que ahora viene la parte más compleja, el control de las libretas de trabajo de los choferes. En el día de ayer desafectamos 2 choferes de una empresa que iba al sur del país, también por tener las libretas de trabajo incompletas, lo cual impide determinar desde qué hora esas personas estaban al frente de un volante, ¿no? Y cuando decimos lo desafectamos, para que el vecino nos entienda, no es una medida o acción en contra de ese chofer, sino es una medida de protección, en primer lugar, del pasajero, y en segundo lugar del propio chofer, porque es un trabajador que está pasado de jornada laboral por su empleador, ¿no? Y que siga al frente de un volante es realmente una situación de mucho riesgo, como te decía recién, para el pasajero y para el propio trabajador del volante. Cuando se lo desafecta, no es que le caemos con una multa, no es que lo sancionamos, sino que obligamos a su empleador a que le dé el descanso correspondiente para que esa persona, si se vuelve a subir a un colectivo, lo haga en condiciones seguras. Bien, me aclarás que no hay una multa, eso yo te iba a preguntar.
a través de todas estas infracciones, son para la prevención y para que la empresa o a quien contrata al trabajador lo ponga en regla, pero esas infracciones o esos controles, ¿llevan después alguna multa, alguna sanción a la empresa? Claro, depende del caso, ¿no? Por ejemplo, en el día de ayer a la noche, nosotros una de las cosas que hicimos desde que yo asumí, con apoyo y mucha insistencia de trabajo conjunto del director ejecutivo del organismo, fue recuperar en nuestra región la unidad de control psicofísico. En el año 2018 había dejado de funcionar en la terminal de Bahía Blanca, se había dado de baja. La unidad de control psicofísico contaba con una médica y una psicóloga que antes de que un chofer se suba a un colectivo le realizan un test cognitivo para saber si está en condiciones de atención y también de presión arterial, de oxígeno en sangre, para que esa persona, también el test de alcoholemia, también llegó el caso, se realiza cuando hay una observación, se realiza el test de sustancias, el test toxicológico. Y en el día de ayer, por ejemplo, detectamos un chofer que estaba con la presión muy alta, con una presión realmente que ponía en riesgo su salud. Entonces a ese chofer se lo desafectó. ¿Eso implica una multa? No multás en ese caso ni al chofer ni a la empresa, porque es una cuestión que te puede pasar a vos. Lo que se hace es detectándolo, porque vos muchas veces podés estar normal y tenés la presión por las nubes, y algunas veces te podés dar cuenta y otras no. Claro. Entonces en ese caso la detección sirvió para desafectarlo, llamar a la empresa que tenga que poner a otro chofer que salga, que también se lo verificó, para que salga en condiciones de salud correctas, para garantizar, por lo menos en el aspecto de salud de la persona, la menor probabilidad de accidentes. En otros casos sí, esta unidad con las cubiertas totalmente rotas, desgastadas, se le elaboró la multa y se secuestró la unidad. El secuestro de la unidad también implica un pago para liberarla y también para volver a prestar servicio esa unidad va a tener que hacer el cambio de cubiertas. Exactamente. Ponerse en las condiciones para poder circular nuevamente. Exactamente. De hecho, a raíz de ese caso que se hizo muy público, tuvimos denuncias de otros usuarios de la región, de otras unidades, que ya también en el día de ayer detectamos. Uno de los secuestros fue de una unidad que un usuario nos denunció el día domingo, que secuestramos viniendo desde Retiro, atravesando Sierra de la Ventana, rumbo a Bahía Blanca, que la encontramos con la suspensión totalmente rota. Esa unidad también fue secuestrada en el día de ayer y desafectada de servicio hasta que esa situación se repare. Bien. Bueno, Daniel, gracias por el informe. Esto es importante para ir conociendo y sobre todo también, más allá de que hacen un control, nosotros que tenemos vehículos menores también debemos controlar todo eso. Controlar el vehículo, controlar el matafuego, controlar todo lo que es cinturones de seguridad, todo. Porque las rutas hoy están muy minadas de vehículos y sobre todo, como dijiste al principio, empieza el movimiento de camiones, los transportes de pasajeros, temporada estival que van viajando a las distintas zonas de la costa cerca nuestra. Como organismo no hacemos el control sobre el transporte particular, no es una cuestión por eso, privada, pero también donde sí interviene la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la verdad lo que uno te puede decir en ese aspecto es que sí, la mayor, por ejemplo, muchos de los accidentes se generan por distracciones, por no estar descansado, por situaciones que alimentan la probabilidad de accidentes, ¿no? La inconsciencia, el poner la pata por demás en el acelerador, conductores que no miran, conductores de camiones o choferes que van a hacer una maniobra de sobrepaso, que es una maniobra completamente legal, pero lo hacen sin mirar al espejo y eso puede generar accidentes. Bueno, yo soy un sobreviviente también de una situación así particular. Claro, por eso claro, que también esto es importante también para el particular que tiene su vehículo, que también tiene que tener las normas de seguridad y también tener el control y saber cuidarse. La distancia entre un colectivo y el vehículo, la distancia para pasar, la verdad, respetar las líneas viales. Yo tuve un accidente por un camión que estaba haciéndole el sobrepaso, no miró el camionero para atrás y el camión quiso pasar a otro vehículo y me embistió, directamente me barrió de la ruta. Y la moraleja quizás en todo este tiempo es la importancia del cinturón. Yo, más allá de la maniobra provocada por esta persona, si no hubiera tenido el cinturón puesto, yo no estoy acá haciendo contándola.
Sí, sí, sí. Porque producto del hueco probablemente hubiera salido despedido y probablemente me hubiera muerto. Entonces creo que el uso del cinturón es el mejor consejo que uno puede dar, y también, si uno tiene un rodado, la responsabilidad que implica, no solamente por la gente que uno lleva, sino por el prójimo. Y si vas con un rodado de deporte, también, ¿no? Porque vas con un volumen mayor y también tenés que verificar ese tipo de situaciones. Daniel, te agradecemos mucho No, gracias a vos por esta interés. entrevista, y bueno, te tendremos en próximas ediciones también contándonos un poco cómo termina en marzo, abril, que termina ya lo último con Tercera Edad, que es marzo, donde ellos salen carnaval muchas tenemos, vacaciones, el feriado de carnavales carnaval. Sí, también, sí, sí, sí. pero en marzo por lo general Tercera Edad sale sus vacaciones, que tienen distintos tours de viaje, que también va a seguir andando la ruta copada con gente. Gracias, Daniel. Gracias a y vos, será hasta la Luisito. próxima. Muchas gracias.